Hola, ¿cómo están? Hoy día nos encontramos nuevamente en este viernes acompañándolos aquí en Soy Lo Que Como. Me acompaña como siempre Nicole. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola Caro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien también. Qué bueno, muchas gracias por contestar y por estar aquí acompañándonos. Oye Caro, hoy Dime. día retomamos estos programas con estudiantes. Exactamente. Estamos muy contentos de tener a Alan, ¿cierto? En este programa. Cuéntanos, Caro, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Exactamente. Él es Alan Díaz, estudiante de cuarto año de la carrera de Nutrición y Dietética de Universidad Santo Tomás, y el día de hoy nos trae un tema súper importante e interesante a hablar sobre la... sobre el ambiente obesogénico. Gracias, Alan. Está atento. Eso es muy importante. bien. Vamos a conversar acerca del ambiente obesogénico y la infancia, la obesidad y este exceso de peso en la infancia. ¿Y por qué ambiente obesogénico? Ya nos va a explicar Alan, porque primero hay que entender qué es el ambiente obesogénico. ¿Qué nos puede decir Alan? ¿Cómo estás, Alan, primero? Muy bien. Muchas gracias por ser el primer invitado acá de cuarto año. Exacto. Muy bien. Para comenzar, el tema que pude abordar hoy fue el ambiente obesogénico enfocado en la infancia. Se puede ver de distintas maneras dependiendo los factores que afecten a este ambiente. Pero es más que nada un ambiente enfocado en lo que es en el aumento de peso en los niños. Exactamente. Entonces, Alan, bien preciso, ¿cómo nosotros podríamos decir qué es o cuál sería la definición de un ambiente obesogénico? El ambiente obesogénico son las causas de por qué los niños tienen una malnutrición en exceso. Exactamente. ¿Y a qué se debe cuáles son los factores, por ejemplo, que influyen en este ambiente obesogénico? Hay varios factores, tanto puede ser como factores geográficos, como factores tanto rurales, hay factores urbanos, también hay factores que vienen de la familia, que son factores genéticos. Así es. Que esto igual depende como de las enfermedades que presenten los padres. La enfermedad no transmisible, que puede ser como hipertensión, pueden tener diabetes, y eso también afecta al ambiente. Además hay más factores como el ambiente, el factor socioeconómico, que esto tiene igual que ver como con la familia puede acceder a ciertos alimentos que otros no pueden. Exactamente. O sea, si nosotros nos damos cuenta entonces y empezamos a hablar acerca de este ambiente obesogénico, son todas las características que tienen las personas y que rodean a esa persona que va a ser propensa a tener un exceso de peso, ¿cierto? Sí. Porque en realidad nosotros sabemos que la obesidad no es simplemente que yo como más de lo que gasto. No es solo eso, sino que ahora estamos hablando acerca de este ambiente obesogénico y es cómo el entorno influye en mi elección de alimentos. Y ese entorno hablamos, por ejemplo, de la familia, que ahí muy bien mencionaba que cuando vemos familias, por ejemplo, que tienen un exceso de peso, probablemente ese niño o niña también va a tener un exceso de peso. Si vemos papás que no consumen legumbres, por ejemplo, significa que ese ambiente, que es la familia y los papás, van a hacer que ese niño no consuma legumbres. Exacto. Con respecto a esto, siguiendo esta misma línea, Caro y Alan, por ejemplo, cuando nos referimos a un ambiente obesogénico urbano, por ejemplo, o del entorno más urbano, ¿a quién nos podríamos, como qué nos imaginamos, o qué se imagina usted, Alan, cuando hablamos de esto, o a qué se refiere específicamente? Como lo urbano. Bueno, el ambiente urbano se refiere a lo que es más que nada los sitios donde hay más población, pues, donde hay ciudades, donde hay comunas. Igual dentro de esto, lo que es urbano igual se puede dividir en sectores. Porque, dando acá el ejemplo de Puerto Montt, no es lo mismo el sector que está en Valle Volcanes que va a haber, por ejemplo, Alerce. Claro, son distintos sectores. Distintos sectores. Muy bien. Y la diferencia, eso sería como... Eso, ¿cierto? Y también influye, como muy bien dice Alan, los sectores van a depender, por ejemplo, de las áreas verdes. Y las áreas verdes también influyen, por ejemplo, si es que existen o tienen acceso a máquinas de ejercicio, a ciclovías, por ejemplo, porque eso incitaría a las personas a
hacer ejercicio, por ejemplo. De hecho, ese punto era muy importante, el hecho de la actividad física en el ambiente mesogénico, ya que hoy en día hay mucha pantalla, ha subido mucho el auge del uso de la tecnología. Entonces hay un mayor sedentarismo, los niños más que nada ahora juegan en el celular, todo es como más tecnológico. Entonces, y eso hace que los niños no se muevan, y no solamente los niños, sino que también, por ejemplo, sea en los colegios, en los recreos, cuando nosotros íbamos a los colegios, en los recreos era todos los niños corriendo, todos los niños jugando, se hacían estas pelotas de papel, ¿cierto? Y jugaban todos en los recreos, y las niñas saltando la cuerda. Eso ya no se ve. Se ven los más pequeños, pero los más grandes están sentados en la sala de clases, salen de la sala de clases a sentarse y estar en el teléfono. Entonces, eso ha pasado, y eso lo que hace es que nuestro ambiente en los colegios, por ejemplo, también sea un ambiente obesogénico, y en este sentido que no promociona ni promueve la actividad física. Lo mismo, por ejemplo, lo que tiene relación con las áreas urbanas que hablábamos. El área urbana tiene mayor cantidad de exposición de alimentos ultraprocesados. Entonces nosotros caminamos, por ejemplo, si caminamos por acá en la costanera de Puerto Montt o en el centro de Puerto Montt, vamos a ver en cada esquina un negocio que vende comidas que son comida rápida, que son ultraprocesados. Entonces eso va a llevar a que yo creo que uno tiene que tener una muy fuerza de voluntad. Es verdad. Ni siquiera nosotras, que sabemos y que conocemos de esto, como profesional del área, ¿cierto? Y de la nutrición, es obvio, si nosotros caminamos y todo nuestro ambiente y todo lo que nos miramos nos está diciendo come este quequito, come este pay de limón, toma esta bebida, entonces evidentemente eso es algo que a ti te dan ganas de comer. Exacto. Porque aunque tengas fuerza de voluntad, pero todo tu ambiente te dice come. Sí, justamente a eso también, como complemento, hemos abogado a varios, como este tema, como del comercio, de la publicidad, también lo abordamos desde ámbitos políticos, o lo criticamos un poco también desde esa área, como una crítica constructiva, ¿cierto? Que es importante que se vayan creando políticas públicas, ¿cierto? Asociadas a los impuestos de la comida más saludable, que tengan un impuesto menor, que estén más accesibles, para ir generando una cultura de alimentación más saludable, ¿verdad? Porque si, como dice Caro, vamos caminando por el centro y es hora de almuerzo, no traje almuerzo, quiero comer algo, y lo que me está ofreciendo el comercio en todos los lugares va a ser comida chatarra, claramente ese ambiente no va a beneficiar que yo elija alimentos más sanos y que yo pueda mantener un estado nutricional, o mi salud en general esté mucho más saludable. Exacto. Y ahí, Alan, por ejemplo, ¿quiere complementar? Igual le iba a decir que, por ejemplo, lo que es la comida ultraprocesada, igual es algo más accesible, por decir, es más barato. Y más rápido. Exactamente. Entonces, por eso hay mucha preferencia en esos productos y alimentos que están a disposición. Y ahí, Alan, por ejemplo, si nos enfocamos en los niños, ¿qué pasa ¿hay alguna ley que regule esto? Yo sé, la ley de etiquetado ayuda. Exactamente. Sí. La ley de etiquetado lo que hizo es precisamente eso, decir como, mira, tenemos esto, hay ciertos productos que tienen harta cantidad de calorías, grasas, sodio y azúcares, ¿cierto? Entonces, eso visualmente ya nos dice, y en el ambiente nos dijo, no hay que elegir esos alimentos. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué opina usted, Alan? ¿Eso es algo que se promueve, no se promueve? A ver, desde mi opinión, puedo decir yo, es bueno el hecho de que todos los productos tengan su etiquetado, pero más que se dé como esta oportunidad de que las personas tengan como a la mano el conocer lo que le da el alimento, siento que debería de hacerse como una manera de introducción desde más pequeños a los niños, no sé, algo más como una clase de nutrición que te explique o que te diga para qué sirve el etiquetado. Bueno, igual se está haciendo ahora. Hemos tenido salidas que hemos hablado de eso, pero más como una clase en sí, que se refuerce mucho lo que es
el conocer lo que tú comes. Y ahí una palabra clave, reforzar. Porque no basta solamente con que nosotros eduquemos una vez, sino que es necesario siempre ir reforzando más con este ambiente que estamos conversando. Entonces es súper importante ir reforzando lo que pasó con los kioscos. Con los kioscos saludables. Los kioscos en los colegios, que en teoría tienen que ser saludables. Cuando nosotros vamos, y aquí espero no meterme en conflictos, pero todo es constructivo. Sí, cuando uno va a los colegios y ve esto, o sea, los kioscos son lo menos saludable que hay. Entonces, lamentablemente, y claro, sabemos de que las personas, ¿cierto?, a cargo de estos kioscos ganan más con estos otros productos, pero tampoco el colegio es que me está enseñando o está enseñando a los hijos cómo alimentarse saludablemente, porque el kiosco que debería ser saludable vende muchos productos que no son saludables. Yo he visto choquitas, por ejemplo. Hoy no tengo que nombrar, pero he visto todos esos productos dulces y galletitas y todas estas cosas en los kioscos de los colegios de los niños. Y eso está prohibido por ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Nos falta fiscalizar. Y que en los colegios, por eso es tan importante, y ahí Alan lo nombraba muy bien, de educar. O sea, debería haber un profesional nutricionista en los colegios para educar en todos los ciclos y para fiscalizar que dentro del colegio sea un ambiente que promueva hábitos saludables. Exacto. Y siguiendo esta misma línea del colegio, ¿cuántas horas pasan los niños en el colegio? Son un montón de horas. Muchas. Dependiendo de los niveles, cuanto más grandes van siendo, van estando más horas en el colegio. Por lo tanto, eso significa que todas estas horas, que pueden ser 7 horas, 5 horas, 7 horas, ¿cierto?, en el colegio, cumplen muchos alimentos dentro del mismo colegio. Por lo tanto, este ambiente tiene que ser un ambiente protegido. Actualmente la Universidad Santo Tomás asiste con estudiantes a varios colegios de Puerto Montt en sus internados, y se está generando en el fondo cubriendo esta necesidad donde se tiene que educar al personal del colegio, se tiene que educar a los papás, se tiene que educar a los niños, porque aquí no es solamente los niños, como decía Alan al inicio, está, y tú igual, Caro, ¿cierto? Está la familia que influye, está el entorno, está el colegio, están los docentes, están las leyes, o sea, hay un grupo grande que es íntegro para que esto se ocurra. No es solamente responsabilidad de uno o solo la voluntad de uno, sino que tiene que tratarse en los distintos ambientes para que haya un cambio mucho más profundo. Exacto. ¿Qué está ocurriendo, Alan, actualmente con las estadísticas en Chile, en el mundo, con respecto a la obesidad? Por ejemplo, hace poquito estuve leyendo el mapa nutricional de la JUNAEP, el del 2023. Ya. Porque el 2024 no está. El cual decía que, bueno, aún hay un índice alto, bueno, de lo que es sobrepeso y obesidad, pasando más del 50%. Igual, por lo que yo vi, esta encuesta es a nivel nacional, donde se hicieron en 5.700 colegios, establecimientos subvencionados. Y se evaluaron cursos de prekinder, kinder, primero básico, quinto básico y primero medio. El cual, donde se hace una comparativa de peso y de talla. Ya. El cual yo me enfoqué más en el peso, en donde todos los cursos tienen una prevalencia entre 20, 23% de malnutrición por exceso. ¿Y esa malnutrición por exceso, ese 23, es solo sobrepeso o es sobrepeso y obesidad? Es sobrepeso y obesidad. Sobrepeso y obesidad, ya. Y ahí, por ejemplo, las personas pueden, que nos pasa, a nosotros nos pasa en la universidad con nuestros estudiantes, que cuando realizan, por ejemplo, un diagnóstico en un curso y ven que el 40% tiene exceso de peso, entonces dicen, no, el 40% súper bien, porque el promedio nacional son 50%, pero si un 40% tiene exceso de peso, eso es muchísimo. Es mucho. No deberíamos tener ni 10%. Entonces, ahí también está que nosotros cada vez con las cifras nos estamos haciendo como más amigos. Entonces, al final un 40%, no, el 40% súper bien, no estamos... Claro. Pero es grave
Es grave aún así cuando hay un 40% o un 50%. De hecho, había leído de que hubo una disminución de lo que es malnutrición en exceso. Que hubo una disminución de un 2 o un 3% de lo que fue 2022. El cual el ministerio, estaba como diciendo que fue bueno, pero que aún falta mucho trabajo para lograr lo que ellos querían. Exactamente. Y más encima que nosotros vemos, por ejemplo, que año a año, porque todos los años se realiza este mapa nutricional que menciona Alan, y vemos, claro, disminuimos un 2%. Pero al año siguiente, que años anteriores también habíamos disminuido, pero que al año siguiente aumentamos. Entonces, es importante detener esto, que se han implementado, por ejemplo, el programa de la desaceleración del sobrepeso obesidad, que está impulsada por MinSal, por el Ministerio de Salud. Eso igual es súper importante porque se realizan estrategias, pero esas estrategias tienen que mantenerse durante el tiempo y tenemos que incluir este ambiente obesogénico dentro de todas las estrategias que nosotros estamos realizando, porque si no, no vamos a lograr anclar la brecha, ¿cierto?, hacia el otro lado, el lado positivo, sino que siempre vamos a ir aumentando. Claro. Hay un programa igual que salía, como bien mencionado, era el PAES, el programa de alimentación escolar, que ese fue de gran ayuda para lograr como esta reducción de porcentaje en los niños. Exactamente. Ahí, por ejemplo, lo que también pasó con este programa de alimentación es que se empezaron a incluir más alimentos, que de estos alimentos también fueron diferentes formas de preparación, y ahí se vieron hartas estrategias para aumentar el consumo, porque igual la pérdida de alimentos, por ejemplo, del programa, en los colegios hay mucha pérdida de alimentos. Entonces, por ejemplo, ya se empezó, no sé, las ensaladas, que sean ensaladas crudas, entregar fruta, una fruta no solamente entera, sino que también cortada. Entonces, varias estrategias culinarias, por decirlo de alguna manera, para aumentar este consumo. Exacto. Sí. Súper. Y dentro de todo esto, ¿cuáles serían las estrategias que nosotros podríamos recomendarle a las familias porque el ambiente obesogénico ahora lo estamos abordando netamente en la infancia? Entonces la infancia está cubriendo desde que los niños, por ejemplo, y niñas van al jardín, después pasan jardín, sala, cuna, luego van a prekinder, kinder, como en todo el ciclo vital hasta la adolescencia, y en el fondo hasta salir de cuarto medio, como estamos abordando especialmente como esta área, ¿verdad? Porque ya si abordamos áreas más complejas como la adultez, que igual se parecen, los ambientes influyen casi igual, pero es distinto porque en el adulto elige el tipo de alimento, elige dónde está, ya puede trabajar su fuerza de voluntad, tiene un poder adquisitivo, o sea, tiene dinero para acceder, a comparación de los niños y niñas que dependen de un adulto, de un cuidador, de alguien mayor de edad para que pueda elegir el tipo de alimentación, para que estos niños y niñas hagan ejercicio o no, o en sus tiempos libres van a estar en las pantallas o van a estar haciendo algún tipo de deporte, ejercicio. Entonces, dentro de estos factores que podríamos, o cómo se puede decir, recomendaciones que podríamos entregar para disminuir los ambientes obesogénicos, ¿de cuáles podríamos ir recomendando? Se puede hablar también lo que implementar hábitos. Bien. A poquito implementar hábitos, intentar enseñar más a los padres, que los padres son al final el encargado del niño. Intentar hacer que todo lo posible de que aprovechen las áreas verdes, de que salgan a hacer actividad física, intentar controlar en sí, en cierta parte, lo que es el uso de la tecnología. Intentar igual ayudar a darle como recomendaciones como de comidas, de recetas también puede ser, por ejemplo el tema del sueño.
Es súper importante educar a los papás y cómo influye esta falta de sueño en la alimentación del otro día, que lo hemos conversado hartas veces, pero es súper importante educar eso también. Sí. El tema de tomar desayuno. Un montón de estudios indican, por ejemplo, que los niños que no toman desayuno, primero que influye en el rendimiento académico y además esta no toma de desayuno hace que yo consuma mi próxima comida 3 veces lo que debería consumir. Entonces, evidentemente, esta falta de alimento en la mañana, paso muchas horas de ayuno, pero después cuando vuelvo a alimentarme y a comer, como muchísimo más. Entonces, eso pasa de que con los niños que se está viendo ahora, ¿cierto? No toman desayuno, la primera comida es, no sé, a las 11, una colación, o esperan al almuerzo, pero después en la tarde comen hasta las 10, 11 de la noche. Entonces, eso también influye directamente con este exceso de peso. Y este exceso de peso, por ejemplo, en los niños es especialmente grave. ¿Por qué? Porque después, en 10 años más, por ejemplo, si nosotros hablamos de un niño de 5, 6 años, 7 años, que está con exceso de peso, tiene sobrepeso o obesidad, en 10 años más ese niño lleva 10 años con exceso de peso y cargando con todo esto encima para, con la mala alimentación, con alimentos ultraprocesados, teniendo mayor cantidad de grasa, y la grasa sabemos que es proinflamatoria y esta proinflamación hace de que se generen enfermedades. Entonces vamos a tener un niño a los 15, 16, 17 años con ya enfermedades o ya ciertas características para desarrollar una enfermedad, pero que la lleva hace 10 años. Exacto. O sea, aquí, como decía Alan, están los hábitos dentro de los factores que se pueden, que podemos influenciar, y como decía Caro, está los hábitos, y ahí tenemos los horarios, que es lo que hemos repetido casi en todo el programa, y que es importante decirlos una y otra vez, porque en el fondo esa es la base para poder generar cambios, que es horarios de alimentación, desayunar, ¿cierto? Respetar los tiempos del sueño. El ciclo del sueño, súper importante. Sabemos, por ejemplo, la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, yo tengo que estar 3 horas ya dormida en un sueño profundo para que esa hormona se libere y yo alcance el tamaño que requiero. Claro. Entonces, si eso no está, mi tamaño va a ser, y es así, no es que que sea como una utopía o uno esté inventando algo, sino que es así. Todos los estudios indican eso. Exacto. O sea, tenemos los cambios en los hábitos. Después, ¿qué más nos dijo Alan? Aparte de eso, intentar implementar la actividad física y disminuir el uso de pantalla. Exacto. O sea, hay límites para los niños y niñas, ¿cierto? Somos los papás los que deberíamos nivelar el uso de las pantallas, deberían tener horarios. Hoy en día en los colegios ya no se acepta en muchos que no lleven celulares, y en otros, si es que lo utilizan, no puede ser en los horarios de clases, por ejemplo, que antiguamente hubo un momento, yo creo que entre la pandemia o antes, que esto estaba muy desregulado. O sea, en un momento los niños llevaban el celular, lo utilizaban a libre albedrío, ¿cierto? Y eso también generaba que los juegos se vean disminuidos, la interacción social entre ellos mismos también. Y lo otro también en eso del teléfono son los estudios que han aparecido de que el uso de teléfono de los niños hace que la capacidad para relacionarse con el otro esté disminuida, la capacidad de creatividad, que es súper importante esa creatividad, y para yo tener habilidades blandas después en la vida adulta, se ve en la infancia, y con el teléfono se bloquea eso. Exacto. Y lo otro, Nicole, importante del teléfono, que yo creo que hay que recalcar acá, es que si yo como adulto, yo le puedo prohibir a mi hijo, no usas el teléfono en la noche o es 1 hora y no sé qué. Y nosotros. Pero si nosotros como adultos, entonces tiene que venir de nosotros, porque si no, no se va a cumplir esto, y el niño obviamente va a decir como me está prohibiendo, pero mi papá o mi hermano está todo el día con el teléfono, entonces tiene que venir desde la práctica del adulto. Claro, eso me encantó, porque eso aplica para todo el resto. O sea, los papás tienen que tomar agua para que los niños puedan ver ese ejemplo. Exacto. Tienen que tomar desayuno, tiene que haber una planificación de la alimentación idealmente para evitar que en el cotidiano no te quedes sin almorzar y comas cualquier cosa que tengas en el día a día, o planificar la alimentación para que lo lleven al colegio, y en el colegio no se les envíe dinero o se les pase dinero para que compren en el colegio. Alan,
Queremos agradecerte por estar acá. Tremendo tema que nos trajiste, porque en realidad da para hablar mucho y hay muchos temas que se nos quedan. Sí. Pero se nos acabó el tiempo. Sí. Así que cosas. sí, pero no se preocupe que va a volver a venir. Vamos. Te agradecemos, Alan, por estar acá. Nosotras nos vemos, Nicole, en el próximo viernes aquí en el programa Soy lo que como. Que estén muy, muy bien. Chao, chao. Que tengan buen fin de semana. Chao, chao.